Vamos en esta mañana a meditar en otra porción del Salmo 119. Vamos a leer Salmo 119, versículos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermoso salmo, un salmo que es alguno de estos versículos muy conocidos, ¿verdad? Cuando hablamos de jóvenes, obviamente, pero también es un pasaje que no solamente es de bendición y tiene un mensaje a los jóvenes, sino a toda la iglesia en general. Pero es muy importante, ¿verdad?, que podamos darle un mensaje, unas palabras de aliento y de exhortación también a los jóvenes directamente. Este pasaje en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Creo yo, hermanos, que lo más determinante en la vida de un joven, aquella cosa que es más importante y más básica en la vida de un joven, es que él voluntariamente desee limpiar su camino. Constantemente uno está predicándole, exhortándole a los jóvenes, y uno como padre de familia constantemente está hablando con sus hijos y les está tratando de exhortar y animar y convencer de que le echen ganas, que sirvan a Dios, que tomen las cosas de Dios en serio. Es en la juventud en donde muchos niños de escuela dominical se pierden y no llegan a ser cristianos adultos en la iglesia. O sea, es decir, eh, cuando están niños, pues los padres los llevan, y si son padres fieles a la iglesia, pues los niños automáticamente son vistos como fieles, ¿no? Hay niños muy fieles en la iglesia, porque sus padres le llevan. Llegan a la adolescencia y empiezan entonces a tener ciertas situaciones naturales de la adolescencia, ¿no? Empiezan a cuestionarse, a preguntarse, y tal vez ya las cosas de la iglesia no les son tan agradables. Pero llega el tiempo de la juventud, cuando los muchachos ya entran a la preparatoria o están trabajando, ya entran al trabajo y comienzan a tener otro tipo de situaciones en su vida, más responsabilidades, más libertades, pueden salir más con amistades y, bueno, dependiendo del hogar, las libertades que se le dé a cada joven, pero empiezan a tener una perspectiva más personal ya de la vida, empiezan a tomar decisiones más propias con respecto al futuro, al presente y al futuro de su vida. Y es entonces donde empieza una gran lucha. Es entonces donde empieza la gran lucha de que comenzamos a ver en muchos de los jóvenes desinterés, apatía, ya no se quieren involucrar tanto en las cosas de Dios, prefieren pasar mucho tiempo con sus amigos que no son de la iglesia, empiezan a tener actitudes. No hablo necesariamente que se conviertan en rebeldes, no es eso, sino sencillamente el hecho de comenzar a interesarse más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, que les empiece a gustar más pasar tiempo con las cosas del mundo, con la gente del mundo, que con las cosas y la gente de Dios. Y muchas veces el joven no tiene el interés de limpiar su camino.
se les predica, se les enseña, se les exhorta, tanto en la iglesia como en la casa. Mi hijo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello, no digas esas palabras, no tengas esa actitud, mira, haz tu devocional, vamos a la iglesia, no faltes a la reunión de jóvenes, mira, ve a esta reunión que planearon, asiste al campamento, y etcétera, etcétera. Y a veces el joven se vuelve apático y no quiere. Y entonces es donde eh, viene ese pensamiento, ese sentir de uno como padre, de uno como pastor, de uno como maestro de Biblia, y decir, si tan solo este joven voluntariamente quisiera limpiar su camino, no solamente que nosotros estuviéramos exhortándole, sino que ya entendiera, que ya comprendiera por su propia voluntad, que ya pudiera él desear de su propia voluntad. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No es el hecho de decirle al joven, mira, es la Biblia la que te puede ayudar a limpiarte, sino es el que él quiera limpiarse, que él tenga ese entendimiento. ¿Qué pasa? Mire lo que dice Mateo 13:44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y va, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué interesante la parábola. El encontrar este tesoro le lleva a este hombre, ¿verdad? De esta parábola, encontró un gran tesoro y dice que lo vuelve a enterrar. El campo no era de él. Encontró ese tesoro, lo vuelve a encontrar y luego dice, gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso va y vende. ¿Cuál es el secreto para que un joven cambie su actitud y un joven voluntariamente quiera limpiar su camino? Pues es que este joven encuentre, descubra el verdadero tesoro de la escritura, que descubra el tesoro de la palabra de Dios, encontrar uno directamente, personalmente, encontrar las riquezas valiosas de la palabra de Dios y entender lo que la vida cristiana significa, es la única motivación que llevará al joven a querer voluntariamente limpiar su camino, a entender que necesita limpiar su camino para andar en los caminos de Dios, solamente cuando lo descubra personalmente. Por eso, hermanos, debemos de acordarnos que la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Lo que nosotros necesitamos hacer como padres de familia es procurar asegurarnos que nuestros hijos están leyendo su Biblia, que nuestros hijos están oyendo devocionales, que nuestros hijos están oyendo predicaciones. Si nosotros no nos aseguramos de eso, no les estamos haciendo caminar por ese campo. No los estamos haciendo trabajar en ese campo, escarbar en ese campo para que ellos encuentren el tesoro, que encuentren el tesoro y entonces que lo escondan y que vayan y vendan gozosos todo lo que tienen. Es decir, que encuentren en la palabra de Dios el verdadero tesoro, las riquezas, que se encuentren personalmente con Dios y entonces gozosos ellos van a vender todo lo que tienen. Es decir, se van a deshacer de todo lo que les estorbe para seguir la palabra de Dios y entonces voluntariamente querrán limpiar su camino. Entonces ellos mismos van a poder decir, ¿con qué voy a limpiar mi camino? Pues con guardar la palabra de Dios. El versículo 10 del Salmo 119 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Una vez que encontramos esas riquezas de la palabra de Dios, entonces comienza la necesidad de buscar a Dios mismo y viene ese temor positivo de alejarse, de ese temor positivo, el temor de alejarse del camino de Dios.
No es miedo, es un temor positivo, es decir, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Una vez que ya he encontrado ese tesoro, una vez que ya he entendido que lo mejor es limpiar mi camino, entonces con todo mi corazón te he buscado. Es entonces cuando vamos a empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, darnos cuenta que Dios siempre ha estado ahí y darnos cuenta que solo no podemos, que separados de Él nada podemos hacer. Pero entonces empezar a buscar a Dios. Qué hermoso es ver a un joven buscando a Dios. Qué hermoso, qué maravilla es ver a un joven que voluntariamente está leyendo su Biblia, que voluntariamente está orando, que voluntariamente está buscando compartir el Evangelio con otros, ganando almas, queriendo servir más, queriendo hacer más cosas, que esté preguntándole constantemente al pastor, pastor, ¿qué más hago? Pastor, ¿en dónde va a haber una reunión? Pastor, quiero apoyar a la misión. Y no estoy hablando de una de algo no real, no estoy hablando de nada más una ilusión o una alucinación. Ay, ningún joven es así. No, la verdad que sí hay jóvenes así. Y es muy hermoso encontrar en nuestras iglesias jóvenes así que realmente de su propia voluntad quieren limpiar su camino, que de su propia voluntad están buscando con todo su corazón a Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que necesitamos buscar el camino de Dios, y cuando se conoce a Dios aceptando, hermanos, que nadie es culpable de nuestro estado espiritual, cuando un joven entiende y un adulto también, cuando entiende que somos responsables de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de quiénes somos y nos damos cuenta de quién es Dios y lo que Él representa y todo lo que Dios y su palabra nos puede dar, entonces es que tenemos y reconocemos la necesidad de seguir en los caminos de Dios y dejamos ya de una vez por todas estar diciendo, es que yo no puedo hacer eso porque en la iglesia, es que no me gusta ir a la iglesia porque los jóvenes, es que no me gusta ir a las reuniones de jóvenes porque los demás jóvenes me tratan mal o porque ellos son así, o es que yo no puedo agarrar en serio las cosas de Dios porque en la iglesia son esto, y es que yo no puedo porque en mi casa son, no. Dice aquí, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es decir, ya que entendimos la necesidad de buscar a Dios, ya que lo conocemos bien a Él, ya que nos damos cuenta que si nuestros caminos no son limpios y necesitamos limpiarlos, entonces se quitan de nuestras vidas todos esos pretextos, se quita de nuestro pensamiento todas aquellas argumentos que desvían la atención al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Yo estoy en el control de mi vida y solamente yo decido si voy a buscar a Dios o si me voy a alejar de sus mandamientos. El control de mi vida está en mis manos. Ya es tiempo de dejar de estar culpando a todo mundo por lo que nos pasa y decir, ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Yo quiero buscarte y con todo mi corazón te he buscado. No dejes que yo me desvíe de tus mandamientos. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando se va atesorando la palabra de Dios en nuestra vida, entonces viene el deseo de vivir en santidad. Es algo no inmediato, pero sí es consecuente. Es algo consecuente. Si yo estoy meditando en la Biblia, si estoy leyendo la Biblia, si estoy meditando la Biblia, si estoy memorizando la Biblia, entonces van a ser en mí la necesidad de vivir en santidad. Dice Juan 8:31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es solamente cuando se vive el proceso completo, es decir, darme cuenta que necesito a Dios porque mis caminos no son limpios. Luego tener la actitud de Señor, quiero conocerte, por eso con todo mi corazón te he buscado. Y luego decir, Señor, no quiero fallarte, no dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando pasamos todo ese proceso, es entonces cuando se entiende que la verdadera libertad en la vida es abandonar el pecado. El mundo está al revés y nuestra carne está viciada conforme a los deseos engañosos. Muchas veces se cree que libertad es dejar la Biblia. Ya no quiero leer la Biblia, quiero vivir libremente. Se cree que la libertad es dejar de asistir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia. Por fin me voy a deshacer de este yugo, de esta esclavitud. Ya me voy de la iglesia. Ya no quiero leer la Biblia. Algunos se quieren salir incluso de su casa, independizarse. No por superación personal o por madurez o por profesionalismo en su trabajo, sino por rebeldía, por ya no estar bajo el yugo pesado de los padres. Y creen que el pecado, que el libertinaje, que la rebeldía es libertad, y que al contrario, que la iglesia, que las cosas de Dios, que la palabra de Dios es la esclavitud. Pero si vosotros, dijo el Señor Jesucristo, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es que solamente sirviendo al Señor tenemos la verdadera libertad. Sirviendo hay libertad. Claro, porque como seres humanos que somos esclavos, querramos o no. O somos esclavos del pecado para muerte y para perdición, o somos esclavos de Jesucristo para libertad, para vida, para bendición. Es entendiendo los límites, entendiendo la vastedad de la vida cristiana y viviendo dentro de esos límites cuando somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras del pecado, libres de la influencia de Satanás, libres del engaño de este mundo, libres de todo aquello que definitivamente nos va a llevar a la perdición, a la destrucción. Y es entonces que podemos vivir en libertad en los caminos de Dios, deseando el camino de Dios. ¿Cómo quisiéramos que todos los jóvenes de nuestra iglesia entendieran estos principios de la palabra de Dios? Necesitamos desear el camino de Dios. Y ánimo, muchachos y padres de familia, sigamos adelante, aprendamos lo que nos corresponde de este devocional, de esta exhortación, y nunca dejemos de orar por nuestros jóvenes. Y si usted, hermano, hermana, ya no tiene jóvenes en su casa, ya son adultos o apenas tienen niños, no han llegado a la juventud, sea la razón que sea, si usted no tiene jóvenes en casa, ore por los jóvenes de la iglesia. Ore por nuestros jóvenes. Hermanos y hermanas adultos, aconsejen a nuestros jóvenes, anímenles, exhórtenles, ayúdenles a seguir adelante, a encontrar el camino de Dios. Y joven, señorita, acércate voluntariamente, comienza a buscar a Dios en tu vida. Ese es lo mejor que puedes hacer con tu juventud, entregársela al Señor para que seas desde ahora una persona entera, completa, libre, sirviendo al Señor con todo tu corazón. Les animo entonces a meditar en estos pasajes de la palabra de Dios y a seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos, y les amamos y les esperamos pronto en la iglesia. Que el Señor los bendiga.